Mujer de la palabra, estudia con perspectiva. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13, 51, 52. Como ya hemos visto, nuestro propósito al estudiar las Escrituras es orientarnos a contemplar y comprender de manera global el reino y el gobierno de Dios y cómo Él interactúa con sus criaturas a través de la gran historia. Una vez que tenemos esto en claro, es importante enfocarnos en la perspectiva de nuestro estudio haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el marco particular de esta porción de la escritura que estoy estudiando? Como hemos aprendido, la metanarrativa bíblica nos muestra de manera global el propósito y plan de Dios acerca de la creación, la caída, la redención y la restauración. Por eso, cada uno de los 66 libros que la conforman nos cuentan su propia historia, reflejando el carácter de Dios a través de una lente histórica y cultural determinada, las cuales nos dan la perspectiva para entender dicho texto de manera correcta. Por lo tanto, para entender las escrituras en toda su dimensión, debemos ir más allá de una interpretación literal, excavando y explorando la historia para que nos ayude a comprender su significado simbólico y alegórico. Conocer la historia también nos ayudará a ubicarnos en el contexto de las personas a quienes fue dirigida originalmente y así poder desarrollar nuestro estudio haciéndonos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por quién fue escrito? 2. ¿Cuándo fue escrito? 3. ¿Para quién fue escrito? 4. ¿En qué estilo fue escrito? 5. ¿Por qué fue escrito? Para darnos una idea de cómo nos ayudarían estas preguntas, las analizaremos brevemente. Número 1. ¿Por quién fue escrita? La credibilidad de la Biblia está basada en que sabemos y creemos que Dios es su autor intelectual. Creemos también que Dios usó a un determinado número de hombres que vivieron en muy diferentes contextos históricos y culturales. Y cuando los leemos con ese entendimiento, podemos comprender mejor su lenguaje y mensaje. Por ejemplo, saber que Santiago era medio hermano del Señor Jesucristo nos ayuda a entender por qué en su escrito enfatiza tanto el mensaje dado por Jesús en el Sermón del Monte. Saber que murió como un mártir le da credibilidad a su exhortación de cómo vivir nuestra fe. Cuando leemos en la historia que Santiago era apodado Rodillas de Camello, nos ayuda a entender que porque él era un hombre de oración, sabía muy bien que la oración del justo puede mucho. Número 2. ¿Cuándo fue escrita? Conocer las fechas aproximadas en que un libro fue escrito nos permite examinar las estructuras sociales, los códigos legales, la geografía y las fuerzas políticas que rodeaban a la audiencia para la cual originalmente fue escrito dicho libro. Nos ayuda a ubicar dicha historia dentro de la gran historia y a comenzar a formular las preguntas correctas respecto a nuestro estudio con los diferentes temas con respecto, por ejemplo, a la adoración, al matrimonio, la familia, la idolatría, la esclavitud, etc. ¿Para quién fue escrita? Cada historia de la Biblia fue escrita para una audiencia específica de la cual no puede ser separado, aunque la Biblia también es trascendental y atemporal porque fue escrita de las experiencias de los antepasados para nuestra enseñanza, como nos dice en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pero es indispensable conocer el contexto en el que fue escrito a su audiencia original para no caer en el error de aplicarlo de manera inapropiada.
Ejemplo, no todas las promesas hechas al Israel étnico se aplican al Israel espiritual, que es la iglesia. Por eso, antes de preguntar, ¿qué me dice ese texto a mí? Deberíamos de preguntarnos, ¿qué le dice ese texto a su audiencia original? Número 4. ¿En qué estilo fue escrito? Como hemos visto en el capítulo anterior, la Biblia fue escrita en diferentes estilos literarios y es importante identificarlos para una correcta interpretación de las escrituras. Veamos brevemente los estilos literarios utilizados para escribir los diferentes libros de la Biblia. La narrativa histórica es un recuento fáctico de los hechos y tiene la intención de que se tome de forma literal. La historia de Noé, por ejemplo, se debe tomar de forma literal porque es la historia verídica de cómo Dios destruyó al mundo antiguo por causa del pecado. Las parábolas son narrativas alegóricas que usan personajes y ambientes cuidadosamente preparados para enseñarnos una lección o ilustrarnos un punto. Las parábolas estaban basadas en un contexto cultural para ser comprendidas puntualmente. Los códigos legales eran una lista parcial y representativa que servían como directrices para que los jueces aplicaran la justicia, pero no eran de aplicación particular. Por ejemplo, la ley ojo por ojo no le otorgaba permiso a un individuo para ejercer la venganza por cuenta propia, sino que proveía una directriz al juez para aplicar la ley de manera justa. En la poesía se usa un lenguaje de manera simbólica y metafórica para crear imágenes verbales. En la literatura sapiencial se usa un lenguaje para comunicar principios que en general son verdaderos, aunque no universales. Por ejemplo, en Proverbios 22:6 se nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este proverbio no se debe tomar en forma literal porque no es una promesa de que un niño instruido en la palabra necesariamente nunca se va a apartar del camino, sino que es un principio general en el cual un padre piadoso debe instruir a sus hijos en el camino de la santidad. En la profecía, al igual que la poesía, se usa un lenguaje simbólico, por lo cual es importante reconocer el contexto histórico y cultural para comprender y no malinterpretar el mensaje. Número 5. ¿Por qué fue escrito? Dios inspiró cada libro de la Biblia con un propósito específico en mente, pero la historia completa de la Biblia nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, según Timoteo 3, 16 y 17. Estudiar la Biblia con propósito de perspectiva pareciera ser una labor muy difícil, pero damos gracias a Dios que en su gracia y bondad, a través de los años, ha dotado a algunos hombres piadosos para entender su revelación y dejarnos legados confiables donde podemos buscar ayuda para ser instruidos. Permítanme ofrecerles algunas sugerencias que nos pudieran ayudar a comenzar a sumergirnos en el estudio y aprendizaje de las Escrituras. Podemos utilizar una Biblia de estudio. Hay muchos recursos que podemos encontrar allí en las Biblias de estudio. Por ejemplo, ah, la traducción, la nueva traducción viviente, tiene al inicio de cada libro un resumen del libro que nos ubica en con quién fue, quién lo escribió, en qué fechas aproximadas se escribió y los puntos principales que cada libro toca. Leer la historia de la Biblia, de la iglesia, también sería una buena manera de comprender los escritos de la Biblia. Hay una obra de un autor que se llama Flavio Josejo, que fue un historiador judío que vivió en el primer siglo, que también tiene mucha información de la época contemporánea del Señor Jesús para acá. Entonces, hay recursos, hay manera en que podemos
aprender y estudiar y les animo a que sigamos adelante en el estudio de las escrituras con manera consciente y de manera con propósito para poder aprender y conocer más a nuestro Señor.